Hola, buenas tardes a todos. Daros la bienvenida a este acto de presentación del registro de esclerodermia del muy buscado, deseado y por fin que tenemos registro de esclerodermia de la Sociedad Española de Reumatología. Antes de nada me gustaría agradecer a Kern haber montado este evento para que podamos ver el registro, que se haga una pequeña demostración de cómo va a ser y también de que planteemos todas las dudas y todo lo que queráis comentar al respecto, ¿vale? En primer lugar, haré una presentación. Veis mi nombre aquí, pero yo soy solo una parte de los que hemos llevado este registro. También quiero destacar el papel del doctor Juanjo Alegre, que está aquí, de la doctora Paloma García de la Peña y de la doctora Patricia Carreira. Bien, os haré una pequeña introducción, porque no ha sido una cosa fácil que tengamos este registro. Cuáles son los objetivos, cómo se ha llegado al desarrollo del registro, qué características presenta, quiénes somos y a partir de ahí pues, nos toca pues, ponernos todos juntos y a trabajar al respecto. Bien, esto no es ningún secreto que hoy en día, y se introduce creo que prácticamente en todas las reuniones que hacemos, el trabajo multidisciplinar es fundamental, ¿no? Pero también el trabajo entre diferentes centros respecto a una enfermedad diana o a una complicación diana, ¿no? Y de hecho, esta colaboración entre diferentes servicios, unidades de reumatología de toda España, pues la SER ya lleva tiempo haciéndola y hay, como bien sabéis, muchos registros en marcha, algunos registros que van a empezar y que funcionan muy bien. De hecho, tienen una gran visibilidad, tienen un gran impacto, tanto desde el punto de vista académico, porque hacen muchas publicaciones, pero también desde el punto de vista de marketing, para que se conozca la SER fuera de lo que es España. Y dentro de la esclerosis sistémica o de la esclerodermia también pasa lo mismo. De hecho, si todos vosotros sabéis de la enfermedad, todos sois expertos, y sabéis que hay muchos grupos, multidisciplinares algunos, en el cual se publica sobre esta enfermedad. Y de hecho las, digamos, publicaciones más relevantes siempre son aquellas que tienen grupos. Hay grupos como el EUSTAR, que es el grupo más importante, con más de 14.000 enfermos hoy en día registrados, pero también hay otros grupos a nivel alemán, a nivel canadiense, etcétera, en el cual algunos liderados por reumatólogos, otros liderados por internistas, en el cual pues el conocimiento de la esclerodermia avanza gracias a ellos. Entonces, el objetivo del registro es intentar ponernos ahí, ¿no? Yo creo que nos tenemos que posicionar como un grupo potente, porque además tenemos las herramientas para hacerlo en el campo de la esclerosis sistémica, ¿no? En primer lugar, el registro lo que busca es tener un mapeo de qué pasa con los enfermos con esclerodermia, epidemiológicamente y clínicamente, también cómo los tratamos en nuestro país, ver cómo evolucionan, obviamente, investigar, y aquí seréis claves todos, porque evidentemente esto no es un estudio, no es un proyecto, es un registro, y a partir del registro se pueden sacar diferentes proyectos, como ha pasado con RELESER o con otros proyectos de la SER, ¿no? Pero lo que es importante también es que tenemos que realizar trabajos colaborativos con otras redes internacionales. De hecho, una de los ítems importantes del registro para que se tirara adelante es que llegan inputs y han llegado inputs de que se nos encontraba a faltar como grupo dentro de la reumatología a nivel internacional colaborativo en este tipo de registros respecto a otros grupos internacionales, ¿no? Es como una exigencia que nos viene también desde fuera, no únicamente desde dentro. Y tenemos que ganar visibilidad como grupo, porque sí que es verdad que algunos de vosotros, pues, como pasa con algunos futbolistas, individualmente hay un cierto background, tienen un cierto impacto, ¿no? Como puede ser, yo que sé, la doctora Carreira, por ejemplo, ¿no? El doctor Alegre, el doctor de la Puente, hay gente que tiene impacto, pero que el objetivo de esto no es que haya aquí, digamos, personalismo, sino que se nos vea como grupo. O sea, esto es lo primero que queremos señalar los que nos hemos encargado de esto, que no es una cosa personal, no hay un investigador principal y el resto son colaboradores de este investigador principal. Es un registro de todos los que estamos dentro de él. Es un registro que es inclusivo. Muchos ya habéis pedido participar y por eso estamos en esta reunión, los que estáis en casa y los que estamos aquí. Y otros que aún no estén, pues también pueden entrar en este registro. ¿Cómo ha sido? Pues ha sido una fase un poco escabrosa el desarrollo y ha sido una fase lenta, ¿no? Inicialmente parecía que el registro se iba a realizar dentro de, como han sido otros registros de la SER, de la Fundación Española de Reumatología. Lo que pasa es que cuando se decidió tirar adelante el registro,
digamos que habían otros proyectos y otros registros en marcha y en aquel momento no había recursos para hacerlo todo, ¿no? Pero a la misma vez teníamos estos inputs, estas necesidades tanto internas como externas de fuera de España, de que teníamos que tirar esto adelante porque si no, estratégicamente estábamos perdiendo un importante filón científico que nos perjudicaba a nosotros como reumatólogos, ¿no? Y de ahí que en 2017 aproximadamente, creo que fue después de una reunión del grupo de trabajo de enfermedades autoinmunes sistémicas nuestro, del EASER, pues Chema Pego nos cogió a unos cuantos, que son los que os hemos comentado, y nos empujó a tirar esto hacia adelante, ¿no? Como os he comentado antes, estoy yo aquí, pero podría estar perfectamente Juanjo, Paloma o Patricia. A partir de aquí empezamos pues lo que era, vamos a buscar recursos. Si en este momento no podemos hacerlo por dentro, intentemos hacerlo por fuera. De hecho, hubo desde siempre, y esto lo tengo que agradecer a la gente de Kern de ahora, gente de Kern que no está ya, una predisposición absoluta en colaborar y en financiar este registro por su parte, pero también había opiniones que pensaban que tenía que ser financiado por diferentes partes, que tenía que esperarse a lo mejor al soporte, al endorsement de la FER, o esperar, digamos, algún otro tipo de financiación que podía ser por algún proyecto o alguna beca. Se planteó en una reunión al año siguiente y se decidió en el grupo de trabajo de EASER que no, que la opción de financiación de Kern era la más viable y por tanto tiramos adelante con esta opción. A partir de aquí, pues empezó definimos el grupo que nos encargaron cómo tenía que ser el proyecto, que ahora os lo mostraremos, ¿no? Qué variables, cómo se tenían que diseñar estas variables, y a partir de aquí pues empezamos a trabajar, ¿no? Se creó una primera versión del proyecto, tanto desde el punto de vista organizativo de papeles, que pasó el CEIC de nuestro hospital, que es un CEIC reconocido, y que tendréis todos estos papeles dentro del registro, por si los necesitáis para vuestros respectivos centros, ¿de acuerdo? Y una primera versión beta. No voy a entrar ahora en el registro porque después la parte, digamos, técnica, que está aquí José Antonio Parejo, del equipo de informática que colaboró en la creación del registro, os explicará, pero bueno, se empezaron a hacer una serie de cambios, se diseñó esta primera prueba beta, que la probamos en diciembre del 21, de hecho en la última reunión del Congreso de Mallorca de octubre del 21 ya se dijo que estábamos en esta versión. Evidentemente por diferentes problemas y motivos tardó más de lo que esperábamos en realizar estos cambios estructurales, que al final se han realizado. En principio todo esto está resuelto, la base ya es operativa y es cuando se solicitó, que esto se presentó en la reunión del grupo de trabajo del Congreso de Granada del pasado mayo, pues a todos los participantes del EASER, a todos los socios del EASER, para empezar lo que es pues ya con hoy la reunión de investigadores, y a partir de entonces, que muchos me habéis preguntado, pero hasta esta reunión no se podían dar los passwords, pues ya empezar con lo que es propiamente a trabajar. Bien, ¿qué características? A grosso modo, porque yo os he dicho que después José Antonio, también como Joaquín Peña, que ha sido el líder del proyecto desde el punto de vista técnico, ¿no? Tiene el registro. Esto os lo explicarán mejor ellos, pero básicamente tiene una facilidad que no es engorroso. Todos somos clínicos, todos tenemos un tiempo muy limitado y lo que queremos es tener la máxima rentabilidad con el menor tiempo posible implicado para introducirlo, ¿no? Para que no sea engorroso tiene que ser accesible y esta es una de las ventajas que tiene. Podéis acceder desde cualquier tipo de plataforma, no hay que estar delante de un ordenador. Si queréis tener el ordenador abierto y con el móvil introducir datos, podréis introducir datos perfectamente, o con tablet, no hay ningún problema. Es una base, evidentemente, que tiene que ser encriptada. Hay datos de enfermos y esto evidentemente se respeta a rajatabla. Es una base que también será almacenada, o sea, esos datos de enfermos. De hecho, yo os digo que ahora, si bien en su inicio no lo desarrollamos vía FER, ahora sí que entrará, una vez desarrollado el registro, faltan cerrar algunas cosillas, pero será igual que el RELESER y todos estos registros que dependen realmente de la Fundación Española de Reumatología, y eso da una seguridad también a los datos, ¿no? Permite realizar muy fácilmente estadísticas básicas y esto es importante porque junto con este procesamiento de datos que os digo que es muy fácil, cada centro, el registro general, pero cada centro podrá hacer lo que quiera con sus pacientes, como faltaría más. O sea, podrá operar dentro del registro, podrá hacer las estadísticas que considere y presentar lo que crea que tiene que considerar, si quiere, fuera de lo que es el grupo de trabajo. O sea, no
pensamos que sean cosas absolutamente incompatibles estas, ¿no? Como pasa en otros campos. Bien, ¿y quiénes somos? Pues la verdad es que somos bastantes, ¿no? Somos 38 centros, como podéis ver, con una distribución geográfica yo creo que bastante homogénea dentro de todo el Estado. Y hay 54, ya 55, porque ayer recibí un mail de otro miembro que quería incluirse, pero no me ha dado tiempo de cambiar la presentación, y 55 reumatólogos. Inicialmente el registro, por temas de seguridad y todo esto, dijimos un investigador. Después, lo entiendo perfectamente, muchos pedisteis 2 investigadores, se abrió y en principio pueden ser hasta 2 investigadores por centro. ¿Y qué esperamos del registro? Pues bien, todos los que os inscribisteis, visteis que se hacía como un pequeño test, ¿no? Una pequeña pregunta tipo REDCap, de a ver de qué características teníais de vuestras consultas, si teníais consultas monográficas o no, cuántos pacientes creéis aproximadamente. Pues la verdad es que es bastante esperanzador, porque no todos contestaron, por ejemplo, la pregunta de cuántos pacientes aproximadamente tenían, pero con los que contestaron, pues tenemos aquí unos 2.750, casi 2.800 enfermos previstos, con los que han contestado, que serán seguramente más. Esto puede parecer poco, pero ya os digo que es mucho. De hecho, es muchos más enfermos de los que tienen pues, los registros de medicina interna, por ejemplo, a nivel de España, y de hecho compite con los registros a nivel alemán o otros registros internacionales fuera del Eustar, que son muy importantes y relevantes. Evidentemente, tener una consulta monográfica ayuda. Ya vemos que aquí que la mayoría no tenéis consulta monográfica. Quizás el registro, yo os animo porque os puede ayudar a tener esta consulta también monográfica, ¿no? Y también una cosa que pedimos, porque ahora os diré, yo creo que es una cosa interesante y que nos ofrece el equipo técnico, que nos puede ayudar bastante, es si teníais bases de datos, ¿no? Y aquí la mayoría tenéis. ¿Y por qué os digo esto? Pues porque una de las características que puede tener este registro es que a lo mejor se pueden volcar bases de datos. O sea que todos aquellos que tengáis bases de datos, os animo a que o nos enviáis un mail o nos las facilitéis para evitar esa introducción de datos, sino que tendremos que hacer. Por tanto, los siguientes pasos es activar los centros, que esto se hará a partir de ya. O sea, con esta reunión empieza el trabajo y empieza la activación y empezar a poner enfermos. Ya os digo que el servidor estará dependiendo de la Sociedad Española de Reumatología. Hombre, si es una base de datos de un registro de un grupo de la SER, sería ilógico cualquier otro tipo de operativa al respecto, ¿no? ¿Y qué nos habíamos planteado inicialmente? Si bien la base tiene y está diseñada para seguimientos prospectivos, como todas estas bases también se pueden introducir datos retrospectivamente, ¿no? Y nos habíamos marcado, pues ya que sea con el volcado, y esto es importante para ver si se puede hacer o no, porque ahorraría muchísimo tiempo, como introduciendo enfermos, pues un plazo de unos 6 meses, que seguramente se alargará más, somos conscientes, pero si no se pone un deadline, y esto ya lo recordaremos vía email, ¿no? Para introducir al menos los enfermos que ya tenéis, o la mayor parte de los enfermos que ya tenéis. ¿Para qué? Pues tenemos que hacer un análisis interino de datos, ¿no? Tenemos que saber de dónde partimos, cómo son nuestros enfermos, ¿no? Que en parte lo hace el registro ya de por sí, pero evidentemente aparte habrá que hacer pues análisis estadísticos pertinentes. Y también todas las ideas que tengáis, lo que os decía, el desarrollo de subproyectos. Una vez lo tengamos, pues si alguien tiene una idea, pues se puede explotar evidentemente dentro del registro, se planteará. Y a partir de aquí, pues evidentemente, todo el tema de autorías y todo este tipo de cosas más, digamos, burocráticas dentro de cuando se hacen publicaciones, dependerá del número de enfermos que se incluyen, de las ideas de quien las hace, de la implicación en la redacción, etcétera, etcétera. Insisto, no es nuestra intención que sea hay un IP o hay 5 IPs o hay 3 IPs y el resto son los esclavos de los IPs, para nada. Esto es de todos y evidentemente tiene que ser así porque si no estamos todos implicados no va a funcionar, ¿no? Como una cosa tiene que empezar, no va a funcionar. Y ya está, por mi parte, nada más. Sí que quiero agradecer, aquí está el doctor Torrente, que es el secretario actual del grupo de trabajo del EASER, pues agradecer al EASER la confianza en nosotros para realizar este registro, que ya os digo que ha sido una cosa larga, llevamos desde 2017, antes se había intentado pero no pudo ser.
a Paloma, a Juanjo, a Patricia por todas las sugerencias y todo ese trabajo que hemos hecho durante estos años. También en la fase de validación quiero agradecer a Chema y a Carlos de la Puente porque han dado muchas ideas interesantes y que han llevado a modificar el registro, y sobre todo a Kern, porque Kern ha tenido un papel fundamental que no se podría haber realizado sino en estos tiempos, aunque parezca mucho tiempo, hubiéramos tardado mucho más la realización de este registro, ¿no? Antonio, aquí presente, a Eva de Marketing y a Juan Carlos Guerra, también de ventas, han sido piezas yo creo que fundamentales, ¿no? Por último, no puede ser de otra manera, y así aprovecho para dar el paso, agradecer a Joaquín Peña las interminables horas de trabajo, siempre ha estado disponible cuando se le ha necesitado. Hoy no está aquí porque tenía otro compromiso, está fuera por un tema de trabajo, un viaje de trabajo, pero bueno, se conectará online por si tenéis alguna duda que presentarle. Y nada más, aprovecho aquí a presentar ahora a José Antonio Parejo, que es de la parte técnica, de la parte informática, que os hará un breve ejemplo también de cómo funciona el registro. Ya os digo que me pidieron introducir pacientes ayer, me fue absolutamente imposible, han hecho lo que han podido, o sea, los números que veáis ahí, evidentemente, seguramente no tendrán sentido, pero es solo orientativo para que veáis cómo funcionan las cosas. Pues José Antonio, cuando quieras. Gracias, Iván. Muy bien, pues vamos a mostrar la aplicación del registro. Este es el formulario de login. Evidentemente la aplicación está protegida bajo nombre de usuario y contraseña. Y una vez que nos conectamos, accederemos a un listado de pacientes en el que podemos establecer búsquedas, y os voy a mostrar un poco un circuito de la creación de un paciente, una visita, etcétera, para que veáis cómo funciona el registro, y vamos a mostrar también el tipo de estadísticas que saca directamente a través de la aplicación y algún mecanismo que soporta para la exportación de datos si se ve oportuno hacer análisis adicionales de los mismos. Entonces, crear un paciente es muy sencillo. Aquí seleccionamos el hospital y debemos proporcionar algunos datos mínimos. No sé. Sí. Espera, voy a cerrar el PowerPoint. Aquí está. Ok. Bueno, lo que os decía, ¿no? La aplicación evidentemente está protegida. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un listado de pacientes. El paciente que estaba creando está aquí a medias. Podemos introducir las fechas de los distintos síntomas y el consentimiento, seleccionar la subclasificación clínica, los anticuerpos específicos, se puede seleccionar evidentemente. ¿Vale? Ya os digo, los datos a nivel clínico a lo mejor no tienen mucho sentido, pero solo para que veáis como algunos factores de riesgo adicionales, como la fecha en que se detectó la hipertensión o el tabaquismo, ¿no? Y si os dais cuenta, aquí aparece un mensaje de cambios guardados. Esto es esencial cuando tenemos usuarios que están trabajando al ritmo en que trabajan nuestros médicos, ¿verdad? No hay nada más peligroso en una aplicación informática que un botón de guardar al que hay que pulsar obligatoriamente, y si no, se pierden los datos. La aplicación va almacenando dinámicamente conforme vamos introduciendo la información, esos datos, de manera que no vais a sufrir esa sensación de frustración cuando de repente te das cuenta de que se te ha olvidado darle al botón de grabar. ¿De acuerdo? Podemos dar de alta una nueva visita y seleccionar distintas manifestaciones clínicas. Cada una puede tener asociados sus datos y dar de alta nuevas pruebas. ¿De acuerdo? Cada una de ellas pues tiene su fecha y la información asociada a cada una. Voy a dar de alta a otra para que veáis que cambia, ¿no? El tipo de información que se puede introducir, ¿no?
No estoy rellenando mucha información para que no se haga larga la demostración, pero sí para que veáis las opciones que nos da el registro. ¿De acuerdo? Y entonces podemos ver cómo conforme vamos dando de alta la información se nos van abriendo nuevas opciones para introducir los datos asociados a cada uno de los elementos. Como ya os digo, yo soy informático, no médico. Si clínicamente no tiene mucho sentido la información que introduzco, disculpadme. Sí. Uh-huh. Pero también lo que hace es coger el Ronan y coger, por ejemplo, afectación de manos únicamente, afectación distal, lo subdivide, ¿no? Porque a lo mejor también nos interesa en un futuro explotar estas cosas, que bueno, que evidentemente poner todo va a ser difícil, pero más que nada quedaros que el registro lo que permite es cada manifestación clínica, primero una fase inicial que se ve qué es el enfermo, ¿no? Qué subtipo clínico tiene, qué anticuerpos tiene, ¿no? Si tiene algunos factores de riesgo que tengamos que destacar o no, que consideréis. A partir de ahí, la primera visita, qué manifestaciones tiene. Veréis que en las visitas sucesivas esas manifestaciones pueden cambiar. O sea, la base de datos también tiene una temporalidad, que si ponemos que tiene una manifestación en una visita y desaparece en la otra, también se podrá analizar a lo mejor por qué ha desaparecido esa manifestación, que esto es muy importante para nosotros, porque muchas consta ya y es un problema en los registros retrospectivos, ¿no? Entonces, también en los tratamientos funciona absolutamente igual y nada, adelante. Más que nada porque lo ponías bien, pero habían cosas que... Bueno, si ponéis la aplicación en la pantalla veremos lo de el homúnculo, ¿no? Y las distintas opciones que nos permite introducir aquí, ¿de acuerdo? La inicialización de valores, pues nos permite también asociar nuevos tratamientos, hospitalizaciones, etcétera, ¿no? Con distintos medicamentos, fechas de inicio y fin del tratamiento, e incluso dosis, y unidad, pauta asociada, etcétera, ¿no? Como veis, los datos se van guardando conforme se van introduciendo los cambios. Además, la aplicación nos muestra aquí el listado de pacientes y nos permite mostrar unas estadísticas básicas de los datos que se han ido introduciendo. Los pacientes por su clasificación clínica, los pacientes según tipos de anticuerpos, por sexo, datos demográficos básicos y según las manifestaciones. Evidentemente los números... a nivel de exportación de datos se permite exportar los datos de los pacientes ligados al hospital del usuario y también la exportación de los datos generales de los pacientes del sistema. Como podéis ver, se genera directamente un fichero en formato Excel que podemos abrir y tratar esos datos con otro software estadístico conforme lo deseemos, ¿vale? Además con una estructura bastante ordenada que creemos que va a facilitar los análisis posteriores. También la aplicación pone directamente a nuestra disposición la descarga del protocolo de investigación y la hoja de consentimiento, que siempre es algo bueno de tener cerca. Y otra cosa que os quería enseñar es que la aplicación viene preparada para funcionar a distintos tamaños de pantalla, ¿no? Podéis ver cómo la aplicación se ha adaptado a ocultado el menú y lo ha puesto a través de esta ventana. Esto ocurre incluso a través de los formularios de pacientes y todos los formularios de introducción de datos, de manera que podremos usarla de una forma bastante cómoda, incluso desde un móvil, un tablet o cualquier otro tipo de dispositivo. ¿De acuerdo? Y bueno, por mi parte nada más. Agradeceros la atención y estoy disponible si tenéis alguna duda técnica.
Bueno, pues no sé si está Joaquín conectado. Sí, perfecto. Sí, Hola, Joaquín. buenas tardes a todos. Bueno, yo en primer lugar quería dar la enhorabuena al equipo médico con Iván, con la persona que más he interactuado, por el gran trabajo que han hecho, puesto que un diseño de aplicación de recogida de datos de este tipo, os garantizo que no es baladí, no es sencillo. Hay muchísimo trabajo detrás, aunque parezca que no es simplemente definir cuáles son los datos a recoger, sino ha habido que, como ha comentado Iván al principio, pues iterar bastantes veces sobre la estructura, hacer muchas pruebas, introducir pacientes, detectar incoherencias, incompletitud, en fin, un trabajo bastante extenso que justifica en cierto modo el tiempo que se ha tardado en llegar a resultados. Yo querría también puntualizar o aclararos algunos aspectos también. Yo creo que también tengo que agradecer a Kern que apueste por un equipo como el nuestro, porque bueno, nosotros pertenecemos a la Universidad de Sevilla, tanto José Antonio Parejo como yo somos doctores en informática, no en medicina, pero bueno, lo que implica es que tenemos un conocimiento no simplemente básico de informática, sino bastante avanzado que de cara a análisis estadístico o incluso al diseño de la aplicación, pues bueno, pues no es lo básico y yo creo que hace muy bien y una buena apuesta por la calidad en los resultados. Dicho esto, también incluso existe la posibilidad o la opción de hacer análisis de machine learning, de inteligencia artificial, análisis muy avanzado, que es el expertise de José Antonio en concreto. Pero bueno, yendo un poco al detalle de las cosas que hemos visto en la aplicación, yo tengo aquí algunas anotaciones de cosas que creo que son importantes. En primer lugar, la exportación de datos, como ha enseñado José Antonio. Indicaros que será por hospital. Lo que pasa es que el perfil que tiene José Antonio ahora mismo es de administrador y por eso tenía la opción de la exportación completa. Yo, si queréis, la estructura del Excel es bastante sencilla. Lo podéis importar en SPSS o en la herramienta que queráis. Pero sí que tengáis claro que, por ejemplo, las distintas visitas están vinculadas a un paciente por un identificador. Entonces, eso hace que la estructura de la base de datos esté hecha en pestañas y sea más fácil de estructurar los datos. Lo digo por si alguien acaba teniendo dudas sobre eso, si queréis podemos mostrarlo para que tengáis mayor claridad después a la hora de analizar los datos. Las estadísticas que ahora tenemos son estadísticas iniciales. Hay algunos indicadores. En los próximos meses seguramente pues surja la opción, la necesidad o ideas un poco más concretas para dar una visión un poquito más certera o más concreta en función de los datos que vayan apareciendo. Con lo cual, bueno, pues os diría que eso es un work in progress y que le daremos una vuelta de rosca para que los datos sean un poquito más extensos, haya más opciones. Yo creo que lo que ha comentado José Antonio es importante destacar porque no ocurre con muchas bases de datos, con muchas herramientas de este tipo y es eso de que cuando introduces un dato automáticamente se almacena, no hace falta darle al botón y ocurre muchísimas veces que estás introduciendo datos o que alguien está introduciendo datos, viene una interrupción de algún tipo de urgencia y se queda pues, muchísimos datos ahí metidos y si la aplicación no hace eso, se pierden, se acaban perdiendo. Es muy, bueno, tremendamente inconveniente. Todas las componentes que habéis visto donde se rellenan datos, podéis empezar a escribir y automáticamente autocompleta en todos esos casos donde hay una lista muy extensa de posibles tratamientos, posibles pruebas y demás. No hace falta ir buscando el detalle en concreto, sino que si empezáis a escribir, se autocompleta y os selecciona aquellas que coincidan con lo que habéis escrito para mayor comodidad. Y el último punto es que los pacientes, por mayor seguridad aparte del encriptado de datos, están anonimizados. No sé si habéis visto que el identificador de pacientes pone H, no sé cuántos y un número, que identifica el hospital y el número de pacientes, para también no incurrir en mayores dificultades en lo que es el registro de la base de datos, porque si incluimos datos personales, el nivel de seguridad, de privacidad con el que hay que gestionar los datos es el máximo posible
y bueno, pues también estaríamos asumiendo un riesgo innecesario. Entonces, al final, esto lo que viene a decir es que llevéis un registro del código de paciente asociado al historial que tenéis en vuestro propio hospital o al nombre y apellidos de la persona. Y por mi parte, pues de nuevo agradecer a Kern por apostar por bueno, pues, no simplemente por software, sino por software de calidad. Y a Iván y el equipo que ha liderado la base de datos por el gran trabajo que han hecho y la paciencia y la gran cantidad de horas que han empleado en hacer que el modelo de datos esté impoluto. Y seguro que alguna pequeña mejora descubrimos en los próximos meses. Muchas gracias. Y bueno, queda a disposición de las dudas que queráis plantear. Gracias, Joaquín. Pues no sé si tenéis alguna pregunta o hay alguna pregunta de la gente del chat que estén en sus casas. O Vicens o Carlos. Espera que te den el micro para que te oigan en casa. Entiendo que tenemos que tener cada uno un registro de qué paciente es. Sí. Esto, o sea, eso es un asunto de cada uno. Tiene que tener el... O sea, la base, cada registro es un enfermo en la base, pero evidentemente no se puede identificar el enfermo de la base con el enfermo real. Esto ya sabéis que hay una ley de protección de datos muy dura al respecto, hay que respetarlo y de hecho, como pasa ahora en los últimos registros que están saliendo, tienes que tener tú claro qué enfermo y tú sabrás qué enfermo es, pero solo lo sabrás tú. O sea, nadie más lo puede saber. Vale. Luego, ¿con qué periodicidad se espera que introduzcamos datos de un paciente? ¿Anual? Esto mínimamente tendría que ser anual, mínimamente, pienso. Todo lo que, claro, esto depende, cada centro es diferente y que el volumen es fundamental para contestar esta pregunta. Claro, el centro, esto no es una base de los que tienen más de 100 esclerodermias pueden participar, el resto no. Y lo dijimos desde el primer día. El que tenga 10 tiene derecho a estudiar y tiene derecho a colaborar en un grupo. El que tiene 10 a lo mejor cada visita puede introducir datos. De hecho, el que tiene 10 a lo mejor nos aporta más información que el que tiene 300. ¿Por qué? Porque es más, el día a día te va a introducir muchos más datos. Por eso todo el mundo se tiene que sentir incluido, lo que puedas. Yo creo que mínimamente, como se hacen todas, tú estás en Eustar, pues en Eustar pide una periodicidad mínimo anual de actualización de datos, ¿no? Es lo mínimo. Lo deseable, yo creo que lo deseable es cada vez que se pueda, según las características de vuestras consultas, insisto, todo el mundo vive en realidades diferentes y todos estamos muy sobrecargados, esto también yo creo que lo sabemos todos, pero cuantos más datos tengamos, mejor. Una cosa que también tiene buena esta base, a diferencia de otras bases, es que no limita. O sea, ya sabéis que hay bases que si no pones según qué dato, no te coge el dato. Aquí se coge todo. Pero claro, si somos poco, digamos, acurados, poco específicos en poner según qué cosas, no podremos analizar absolutamente nada, ¿no? Si empezamos a poner, yo qué sé, algunas características que hemos visto aquí que se muestran, pero no las datamos, por decir algo, o, por ejemplo, efecto adverso, pero no ponemos cuándo se ha pasado ese efecto adverso, pues es difícil asociar, aunque la base guarde todo, si no le damos estos marcadores, pues no podremos asociar. Pero te deja pasar de pantalla, digamos, si falta un dato. Sin duda. Porque es que si no hay veces que te desespera. Sí, es que ese es un problema que nos enfrentamos en muchas bases, ¿no? Que te desesperas porque hay datos que a lo mejor no tienes o te enlentece. Esto no lo hace. Pero también hay que ser realistas, o sea, es una cosa que nos facilita, pero pensando en que cuanto menos lo hagamos, mejor, porque si no será muy difícil analizar nada. Y luego con el aspecto retrospectivo, ¿qué hacemos con los enfermos a los que ya estamos siguiendo y están...? Pues ahí tú puedes elegir cuándo empieza. O sea, una vez el enfermo, que tendréis los papeles dentro de la base, ya lo habéis dicho, él ha pasado un CEIC. En principio, todos los hospitales quieren que pasen CEICs. Para este tipo de estudios, habiendo pasado un CEIC como el de nuestro centro, como el de Sant Pau, es suficiente. O sea, legalmente estaría cubierta la cosa. Entonces, tenéis el consentimiento para que el enfermo pueda colaborar y lo tenéis que guardar, eso sí. No se puede guardar dentro de la base de datos por el mismo tema de protección de datos, ¿eh? Eso lo tendréis que guardar aparte. Entonces, ahí es como si tú quieres decir que en la primera visita es o el día
que ha firmado, el enfermo sabe, porque está, que es un dato retrospectivo, o tú pones en la primera visita que fue en el año 84. Y a partir de ahí introduces las visitas que tú quieras. Lo que yo haría, de hecho lo que yo haré, porque hay que ser realista, desde el punto de vista retrospectivo, registros anuales. O sea, intentaré poner una visita por año. Vale, es un tostón con enfermos que son muy viejos, sí, es un tostón, pero es que si no, no podemos sacar ningún tipo de dato. El problema que tenemos es que empezamos de cero. Es una base que empezamos absolutamente de cero. Y el problema que tenemos también es que es una enfermedad que, aunque tengamos en perspectiva muchos enfermos que ya están registrados, la incidencia es la que es una enfermedad rara. Entonces, conseguir volumen pensando solo en los prospectivos es una mala política. Y ya me callo. ¿Enfermos que hayan fallecido se pueden meter en la base? Esto es una muy buena pregunta que tiene una difícil respuesta. Bueno, claro, consentimiento no va a haber forma, perdón. Claro. Sí. Yo intuyo que por protección de datos no se puede hacer. Sí. Habría que hacer una consulta legal realmente, si la ley de protección de datos lo permite. Sin tener el consentimiento, claro. Claro, claro, lo que pasa es que yo pienso que también no hay problema, pero no te voy a engañar. Desde la última modificación no lo tengo claro. Lo digo por un trabajo de hace mucho, unos meses, en que se planteó esto y dijeron, todos los que no habéis de transversal, retrospectivo, no hay que firmar nada. Y esto hace pocos meses. Nosotros hemos pasado un CEIC por COVID con enfermos evidentemente que no, y no ha habido problemas. Pero claro, pero bueno, quizás habrá que hacer una consulta legal. Sí, obviamente, eso es importantísimo. Es importantísimo, claro, la mortalidad en esta enfermedad es crucial. Doctor Torrente. Bueno, Vicente Torrente. Bueno, felicitaros por el esfuerzo y por poder arrancar ya con el proyecto. Supongo que es tan largo el proceso que se me ha olvidado algunas cosas muy básicas y si no os importa me las aclaráis. Es decir, vamos a introducir pacientes que estén en seguimiento, por lo que ahora también acabáis un poco de comentar, en los que hay la intención de poner todos los datos retrospectivos que tengamos, pero desde el punto de vista como si fuera cazando visitas anuales, por ejemplo. Sí. Esto es diferente de Releser, en el que pusimos todo lo que había y luego vino el prospectivo, que eran visitas anuales, exigentes, pero anuales. Se consideró que por temas si no me equivoco, de financiación, de monitorización, etcétera, no se podían asumir más datos y se cerró en 5 años. Lo digo porque lo de visitas en prospectivo, todas las que salgan, eso yo lo veo un peligro desde el punto de vista de que será una decisión libre, hoy no me va bien, ya en la próxima la PFR es de la anterior, hoy no la pongo. No sé si podéis darle una vuelta a esto para facilitarnos a los investigadores o a los participantes, si con la visita anual que recojamos todo, da igual la fecha en la que se ha hecho la PFR, pueda ser suficiente. El problema que hay es, a ver, mínimo anual tiene que ser, ya lo hemos comentado. El problema que hay si se hace solo anual es que se pierden muchos datos. Sí que es verdad que desde un punto de vista operativo es mucho mejor, es mucho más sencillo todo y por eso casi todo el mundo opera así. Pero yo creo que hay ciertas sensibilidades de cambios de cosas que la base nos permite ver cambios de una cosa respecto a la otra con fechas que lo perderíamos. ¿Habría un guión de estos aspectos para saber si esto cambia, introdúcelo, y si no, espérate, o sea, si todo sigue igual, me espero la visita anual? Sí, bueno, eso ya depende a criterio del investigador también. Es parte de la base, si él cree que todo está igual. Claro, la base mantendrá. Si tú tenías lo que tenías, si tenías el tratamiento que tenías, eso sigue ahí en la siguiente visita. De hecho, no hace falta ni introducirlo. De eso también nos lo permite. O sea, aunque tú introduzcas una visita que has hecho sin poner muchos datos de esa visita, los datos de esa visita, digamos, ya están. Por ejemplo, el tratamiento ya se mantiene. Vale. Sí, una cuestión, Iván, también es posible introducir una visita de diciembre y añadir una prueba PCR con otra fecha distinta. Sí, es decir, claro, las fechas de la prueba, del tratamiento y de la visita pueden variar. Lo peligroso es que
si yo veo al paciente, que estos pacientes no los vemos cada mes. Claro. Algunos sí, por desgracia, porque está muy mal, pero la mayoría con 2 visitas anuales, al menos en centros como el mío, pasan, ¿no? Vale, entiendo que estando en la base, en la SER, en la FER, la monitorización también depende de la FER. Esto lo tenemos que acabar. Tengo una reunión con Federico y tengo que hablarlo con él. Es interesante también porque ellos son muy estrictos desde el punto de vista de explotación y cómo exigen que en las autorías entren investigadores que tienen su nómina dentro de la FER. Y eso ha sido un conflicto y algunos de los motivos por los que algunos nos hemos enfadado con la FER, hasta el punto de decir, pues yo no exploto ni un dato más. Nada, que seáis cuidadosos con esto. Yo lo lanzo desde aquí. Estoy completamente de acuerdo contigo, es un tema de la FER, pero aquí tenemos 2 bazas a tener en cuenta. Una es que en el desarrollo la FER no ha participado. O sea, es un registro que hemos realizado sin ayuda de la FER. Esto la SER lo sabe. Y la SER es sensible a que si se ha desarrollado un registro que repercute en un registro de la Sociedad Española de Reumatología que repercute en la sociedad, se tiene que ser sensible en según qué aspectos. Ahora, hay cosas que no te puedo decir porque hay que acabar de... Bien. Bueno, eso es algo que ahora muy bien, todos muy contentos, pero cuando llegue el momento sí, tienes toda la razón. Te dan el zasca y te lo dan bien. Luego hay pestañas obligatorias, es decir, hay pestañas que si no metes cierto dato ya no avanzas y al menos no te olvidas un dato importante, o es todo, como hemos visto, un poco abierto, que vas metiendo datos conforme... Las únicas, digamos, pestañas obligatorias es la inicial, cuando tú introduces el enfermo, el resto no. Luego es más open. Vale, y ya por último y acabo es... ¿dónde lo tengo? Esto que habéis dicho, que se pueden explotar o extraer los datos, claro, también es peligroso porque si... con ánimos y con buena intención, uno saca los datos de todo el sistema, pero no han sido monitorizados, cuidado porque vas a sacar conclusiones inexactas. Y luego siempre hay uno una que pueda ir libre y mandar el póster de turno y yo sacaba aquí. Cuidado. No funciona así, lo ha comentado Joaquín antes, o sea, cada centro es como si hiciera su Excel. Eso sí que cada centro puede sacar con sus datos como quiera, puede exportar sus datos, pero los datos globales, evidentemente, somos los responsables de la base que los tenemos, que todo el mundo puede solicitar un proyecto que se puede estudiar. Evidentemente, no enviéis mails mañana solicitando proyectos, porque primero lo que tenemos que hacer es lo que he dicho, ver cómo estamos y a partir de ahí sí que se puede empezar a estudiar estos proyectos. Pero no todo el mundo tiene acceso a explotar los datos de todos. Mejor. Gracias, pues enhorabuena. Gracias. Había una duda. Hola, ¿qué tal? Hola. La verdad que felicidades por todo el trabajo que esto lleva mucho lata y para poner todos de acuerdo es difícil, ¿no? Me preocupa, a ver, no lo entiendo yo bien, cuando, o sea, nosotros tenemos un montón de gente ya, o sea, no con carácter retrospectivo, o sea, que deberíamos hacerlo todo el mundo unificado, es decir, ¿cómo vamos a meter? O sea, si ya lleva el paciente 2 años, tenemos que poner de cada año 8 veces anterior. Es lo que sería ideal. ¿O sería ponerlo cuando empezó la enfermedad y cuando aparece algo nuevo, cuando veo algún evento nuevo, poner reflejado en... Es que eso lo pone, o sea, tal como está diseñada la base, claro, la base está diseñada, es lo que decía, está diseñada más prospectivo. Entonces, si tú consideras que empieza la enfermedad y hay un evento nuevo, es la base de aquello que ha puesto, artritis, que ha cogido José Antonio, ha puesto artritis, o la piel, ¿no? Afectación cutánea, ¿no? Y que salía entonces el homúnculo. Pues cuando hay una nueva, o sea, aquello se guarda. Y si hay alguna característica diferente es la que cambia, considéralo tú. Si tú crees que quieres introducir esto, pues introduces la fecha que observas esa característica en tu revisión, lo pones ahí y ya está, y quedará registrado. Yo más decía por hacerlo todo el mundo de una manera unificada, que no cada uno lo hiciera un poco... Sí, pero lo ideal te entiendo, pero lo ideal para poder sacar también... O sea, una cosa que se tendría que hacer cuando se ven o se hacen estudios o trabajos con registros retrospectivos es que la gente hace esto. No hay cambio y pongo cuando hay el cambio. Pero entonces, estudiar la sensibilidad al cambio, digamos, de la enfermedad es difícil. No sé si me estoy explicando bien. Entonces, claro, si tenemos
pues ni que sea una y está igual, no es lo mismo que cambia, porque para estudiar periodicidades, para cometer menos sesgos en este aspecto. Ahora, insisto, esto es una sugerencia. Yo he dicho lo que voy a hacer yo personalmente, porque es lo que creo que puedo asumir, ¿no? Evidentemente todas las visitas es imposible que las pueda poner, pero cuanto menos dato retrospectivo tengamos, también debemos de ser conscientes que menos podremos trabajar en según qué cosas. Insisto, tenemos enfermos, empezamos de prospectivo, pero claro, la historia del enfermo es fundamental, ¿no? Y si la historia la sesgamos según qué cosas, pues va a ser difícil sacar conclusión de todo el periodo. Es un problema de todos los registros. O sea, todos los registros cuando ponen limitaciones tienen que poner este tipo de limitaciones. Yo lo veo un poco como para facilitaros, es decir, tú en retrospectivo tienes un paciente en seguimiento de 6 años y el día que diagnosticaste que la DLCO está disminuida, pues eso será una visita. El día que resultados de PFRs. Claro, ese día no hiciste ni el Rodnan ni nada más. No. Pues claro, no es una visita completa, sino que es un dato clínico o de una exploración complementaria. Pero tú puedes aprovechar, por ejemplo, el día que haya... Yo recomendaría, tal como es el registro, ahora tendréis que jugar todos un tiempo con el registro para haceros lo vuestro, ¿no? Pero yo, tal como está y como lo he visto, yo os recomendaría en estos casos coger el día, digamos, que tú ves la variación clínica o la variación en la historia de la enfermedad del enfermo que quieres resaltar, que te lo permite resaltar para que después se pueda exportar. También, evidentemente, permite casillas de observaciones. Es desde un punto de vista más clínico para vosotros en el prospectivo, porque eso es muy difícil de analizar, ¿eh? Eso, para no decir que prácticamente imposible. Entonces, ese día introduce las DLCOs, aunque sean yo qué sé, estoy diciendo burrada, 2 años antes. Porque el sistema sí que guardará las fechas de esas DLCOs. Aprovéchala. En la misma visita lo puedes hacer. O sea, la visita no te va a limitar si pones una fecha que sea anterior. Y entonces eso es una de las fortalezas. Porque te sirve, me siento un día, pero en esa visita, como puedo poner la fecha, ¿no? de la prueba, no de la visita también, sino de la prueba, y también a anteriori, no tengo que perder el tiempo introduciendo otra visita para poner esto. Sí, las que quieras. Las que quieras. Están todas recogidas. Bueno, están recogidas las más habituales, que están, digamos, itemadas para poder después hacer la exportación. Por ejemplo, os he enseñado el cateterismo, el ecocardio, valores de ecocardio, de capilaroscopia también, variables cualitativas, ¿no? Para que después se pueda hacer el análisis fácil. No, pero me refería a varias pruebas de la misma, es decir, varios resultados de la misma prueba. Que tú estás hablando, claro, como es tan difícil el retrospectivo, y pacientes que a lo mejor son los que tienen una evolución más rápida, ¿no? Y tienen un deterioro más rápido, que a lo mejor no es un año, ¿cómo metes esos datos? Eso es lo que me pregunto. ¿En una visita no vas a poder meter 2 pruebas, aunque metas la fecha, o sí? Yo que me corrija Joaquín si me equivoco, pero yo creo que sí que se pueden poner. O sea, tú puedes poner 2 PFRs o 2 ecocardios en la misma visita. Se podría poner. Sí. Ah, vale. Lo que no puedes poner es la sí, misma perfectamente. fecha, pero claro, fechas de fecha sí. Que entonces a lo mejor era más fácil hacer anual y meter en los que haya cambios en menos que anual, meterlos con fecha en una visita. Sí, pero eso nos permite analizar pruebas, no características clínicas. O sea, si un enfermo tenía calcinosis y no tiene calcinosis, eso no digo si no ha cambiado el resto. Si no ha cambiado, sí, claro. Si lo que tú quieres ver es la evolución de patología pulmonar o cutánea, que a lo mejor es lo único que cambia, es lo que os comentaba. Se podría hacer. Que me surgen 2 preguntas. Una es, si yo hago una exportación de mis pacientes y quiero ver cuántos han tenido toxicidad por rituximab y tal, ¿tengo que pedir permiso a alguien de tus pacientes, para publicarlo al haber utilizado el registro? No. Y luego... A tu mujer por dedicar horas fuera de trabajo. Vale. Ahí vas. No, y luego otra cosa, el futuro. O sea, tenemos ya datos y habrá que haber alguien que autorice que el trabajo que se va a hacer es interesante o... Por eso, los proyectos, los que estamos, los que Leaser en su momento nos dijeron que nos encargáramos de... O sea, que no cualquier cosa se puede explotar si parece que no tiene interés o puede... Tiene que o sea, tener una lógica. Que va a haber un control en ese... Que va a haber un control científico. Claro. Claro. Pues, evidentemente tiene que ser... haya 2 repetidos, ¿no? Y haya 2 investigadores con la misma intención, que se solapen, entonces... No sé, que llegó primero... No, claro.
No, digo que a veces puede haber ocurrido que dos investigadores que prácticamente que no trabajan juntos, que pidan el mismo tipo de explotación, y entonces un poco pues el comité es el que tiene que decidir o vehiculizar, o quién lo hace, o seguramente conjuntamente. Con tus enfermos lo que quieras, o sea, aunque te parezca algo muy absurdo, pues evidentemente son tus enfermos, siempre son tus enfermos, aunque estén en el registro. Aprovecha el registro para explotarlo, me parece bien, no me parece mal, pero con los de todos, digamos, ahí se tendrá que ver, ¿no? Pues se tiene que coger sensibilidades, insisto, que todo el mundo se vea inclusivo, pero evidentemente el que tiene la idea tiene un peso, aquellos centros que tengan más enfermos con aquello que se quiere estudiar, evidentemente tienen que estar incluidos, ¿no? Y a lo mejor se insta al investigador que tiene esa idea, pues también que hable a la hora de desarrollar el proyecto con estos, ¿no? Y en fin, tiene que ser un trabajo transversal, colaborativo. Y luego hacemos una pregunta, es recordar que el uso de estas bases te ordena el trabajo diario. Cuando has estado rellenando la base y te pones a pasar consulta, se te dejan de olvidar cosas que sabes que vas a necesitar para la base, y te homogeniza y te ordena un poquito el trabajo. La base sirve, o sea, si queréis trabajar con la base, podéis trabajar con eso ya depende de vuestros sistemas informáticos, ¿no? Pero eso se minimiza, y yo creo que trabajamos con los sistemas que hoy en día escribiendo, o sea, no hacemos nada más que escribir, ¿no? Se puede rellenar la base y tú escribir lo que consideres que tienes que escribir. Copias y pegas lo que has copiado en ese parámetro, que es lo que os digo, se permite en todos los campos de pruebas complementarias, de laboratorio, que también hay, no se ha puesto, pero evidentemente de laboratorio hay las que queráis de variables, ¿no? De clínica, ¿no? Pues le han salido 3 pecas, qué sé, por decir algo, ¿no? Todo esto lo podéis cortar, lo ponéis en vuestro curso clínico y ya está, aprovecháis la base. Incluso os puede servir, yo que sé, para control, pues ver el registro, ¿no? Ver esclerosis. O sea, eso ya depende de cada uno cómo quiera trabajar. Respecto a lo que has comentado de aprovechar bases previas, ¿no? Pues cada uno, bases propias, los que tenemos datos de pacientes en Eustar, cada base es de su padre y su madre. Y desde luego, cuando la vuelca, desde luego para nada se parece al volcado de la exportación del Excel. ¿Cómo habéis pensado cómo, siendo de esa manera, vais a recuperar, recoger, integrar los datos de esas bases tan diversas? Y en todo caso, ¿quién lo va a hacer? Esto es una cosa que están estudiando los compañeros de informática. De hecho, ya es una de las cosas que dijo la doctora Carreira en su momento, de aprovechar bases para introducir. Y yo pensaba que esto iba a ser imposible, por lo que tú dices, son diseños para mí diferentes. Pero se ve que después, cuando hablas con ellos, pues que hay cosas que sí que se podrían aprovechar. No sé, sí. Yo lo desconozco, pero lo están estudiando. Sí, hay esperanza. Hay esperanza. No todo es importante, no todo se puede transformar, pero yo creo que la base de datos tiene un aspecto que es muy, muy relevante, y es la versatilidad y la flexibilidad con la que se ha desarrollado, como ha comentado Iván. Permite pues combinar fechas, permite dejar datos sin introducir. Entonces, esa flexibilidad nos permite adaptarnos también a los datos que haya en otra base de datos. No es garantizado, hay que hacer un estudio previo de la estructura de los datos que se tienen para ver si hay compatibilidad y se puede hacer la transformación. Y bueno, pues sí, en algunos casos o en muchos casos, esperemos, puede ser viable de importar esos datos que tengáis ya en SPSS, en Excel o en algún otro formato exportable de manera estructurada, pero sí, es viable. O sea, yo soy profano, corrígeme, pero lo que me entendí yo es que, por ejemplo, si tenéis un Excel, o sea, aquí habéis visto, muy simple, yo pongo los datos, me sale el Excel, ¿no? Pues si tenéis un Excel, pues de ese Excel salen los datos. Evidentemente no saldrán todos, pero es que la base no limita que tengas que poner algo para que salga una vez está introducido el enfermo. Claro, eso facilita que muchos datos ya estarán y sí que se podrán analizar. No sé si tenéis más preguntas o hay alguna pregunta de la gente que no ha venido. Bueno, pues sí que... ¿Se oye, no?
Pues bueno, sí que había bastantes consultas con el tema del hecho que fuera retrospectivo, un poco, bueno, cómo se podía determinar si consensuábamos una fecha o cómo lo íbamos disolviendo, que yo creo que más o menos esto se ha ido comentando, ¿no? También, si al ser retrospectivo se tiene que poner la fecha de revisión y asociar las pruebas complementarias. Esto yo creo que más o menos también, si lo quieres recordar por si acaso, Iván, pero... Sí, bueno, ya tal como hemos comentado, yo creo que ha quedado más o menos resuelto, ¿no? Que cada uno, cuando tenga la característica, ponga la fecha de esa de la visita, ¿no? Y las pruebas en esa misma fecha de la visita puede poner la fecha que quiera de las pruebas, que eso ya la base o el registro ya determinará dónde tiene que ir a la hora del análisis. Luego también justo ahora me acaban de consultar, bueno, si se ha pensado acordar un mínimo de variables que se debería introducir en la base de datos para el análisis, ¿no? ¿Alguna complementaria o por ahora lo dejamos abierto como tenías comentado? De momento yo creo que lo tenemos que dejar abierto y ver al cabo de esos 6 meses dónde estamos. A partir de ahí quizás sí que se puede decir, oye, si podéis introducir más de esto, más de lo otro, pues a lo mejor sí que, pero primero tenemos que saber dónde estamos, sinceramente. Tema, también si se tiene que seguir algún paso con los comités éticos de los diferentes centros. Es lo que os he comentado. Esto, a ver, todos los centros te dicen que tienes para los registros, que ellos tienen que pasar el CEIC y quieren pasar el CEIC y pasan el CEIC. Bueno, pues en principio, cuando ya sabéis que hay CEICs de diferente potencia, por decirlo de esta manera, el CEIC de San Pau es un CEIC acreditado al respecto y para un registro de pacientes observacional esto tendría que ser suficiente. De todas maneras, es normal que lo quieran pasar. En los datos de la base estarán registro del CEIC que ha pasado el hospital para que lo facilitéis, o sea, si ha pasado eso es mucho más sencillo. Está el protocolo entero que pasó y está el consentimiento informado para pasar a los enfermos. No creo que necesitéis nada más. Bueno, a no ser que en vuestro centro pidan un formulario específico, que esto lo desconozco. A ver, brevemente, bueno, felicitaros por el trabajo que estábamos esperando con ansiedad. Bueno, yo tenía varias dudas. Una era en la base de datos se van a poner unos ítems y aparentemente todos los conocemos y todos sabemos una telangiectasia cuándo es o cuándo no es, pero realmente usamos el mismo criterio definitorio. Esto nos tenemos que fiar de nosotros mismos. O sea, no podemos enseñar, que yo creo que todos los de aquí... Añadir unas definiciones, una referencia... No, cuando hay variables críticas que sí que están impuestas. Por ejemplo, qué es hipertensión pulmonar o puntos numéricos que sí que pueden ser cardinales para el análisis, ¿no? Que no nos sirve una cosa o que no sea clara, ¿no? Sí que es verdad que hay cosas clínicas como pueden ser telangiectasias, calcinosis. Bueno, yo confío con el criterio de todos, pero vamos, esto pasa en todos los registros. Eso que a veces... Otro tema era el de las fechas no completamente conocidas. Todos hemos puesto en el invierno del 2020. Eso a la hora de la base, yo, por ejemplo, las que he participado, hacemos 15 del 6 del 2020. Efectivamente, el consenso a nivel, digamos, yo diría internacional, no sé si hay un papel de esto, ¿no? Pero se hace así. Cuando no sabes... En los ensayos clínicos te castigan duramente. Tenemos la suerte que no es un ensayo clínico, pero se pone el mes si no lo conoces, el 6, ¿no? el medio, vamos, y si no conoces el día, el medio, el 15, ya está. Y la última, enfermedades relacionadas, solapamientos... Está recogido. Está recogido. En la variable inicial lo veréis, que si hay un síndrome de solapamiento o no, y es una de las cosas que se recoge. O sea, claro, el problema es pensar que esto, ya lo ha dicho Joaquín, no es sencillo, pero es que, claro, si eres profano en la informática es más difícil, ¿no? Porque tú quieres que sea fácil, que no te sea complicado, pero claro, cuanto más fácil es, más difícil es de analizar. Entonces, por eso hay que encasillar muchas cosas. Aquí lo que hemos intentado buenamente es encasillar fácilmente las cosas más habituales. No sé, Tony, si hay algo más. Sí, esto es más un poco el tema usuarios para acceder al registro, que preguntaban si hay un usuario por centro o por investigador. Esto al final, ¿cómo ha quedado? Al final, cada centro tendrá 2 usuarios.
Entonces, que ellos tendrán acceso a todos esos datos. Algunos de vosotros solo estáis uno, otros habéis enviado ya dos, los que estáis uno podéis enviar dos. Esto evidentemente no acaba aquí. Si tenéis alguna duda o lo que sea, pues me enviáis un mail o que yo creo que tenéis todos mi mail ya, o contactáis con nosotros sin ningún problema. Y una de las cosas buenas también es que es moldeable, o sea, no es una base rígida, esto está así y es lo que tenemos, ¿no? Afortunadamente esto hay que agradecérselo a Joaquín, a José Antonio, pues que han hecho una base muy moldeable, muy atractiva. Sí, un aspecto es que enviaremos un correo electrónico a todas las personas que tenemos ya registradas con el enlace y con una clave genérica que debéis de cambiar. Entonces tenéis un botón para cambiar la clave, os llega un correo electrónico y ahí os da la opción de meter la clave nueva. Vale, eso os llegará el correo en breve. Y él no pedirá el número de cuenta, ¿no, Joaquín? No. Bueno, pues si no hay nada más, agradeceros que os hayáis subido también a este barco. La verdad es que tenemos mucha ilusión el comité científico en que esto tire adelante y soy muy optimista de que vamos a marcar una diferencia en la esclerodermia, esperemos que sí. ¿De acuerdo? Y una cosa a recordar, que gracias a Kern también tenemos una cena que me han dicho que a partir de las 9 quedamos en el hall para ir a... Pues a las 9 menos cuarto para ir a cenar a un sitio que seguro que será muy chulo. Y nada, muchas gracias y bienvenidos a todos.